Buenas noches para mis seguidores y para todas las personas que alcancen a ver este TikTok. Dios les bendiga, les abunde. Hoy quiero hacer una reflexión. Es primera vez que lo hago, analizando todo lo que está sucediendo en Colombia. Lo que ha sucedido por décadas, por años, por siglos. Y yo me quiero referir a unos pasajes que hay en las Escrituras. Yo sé que en las redes hay católicos, hay evangélicos, hay judíos, hay mesiánicos, árabes, personas que tienen diferente credo religioso, pero que creen aún que existe un Dios superior, que hay un ser supremo, que hay un eterno, que creó todo. Y una reflexión a la que yo llego personalmente es que el Eterno en su palabra nos da herramientas de sabiduría para tomar decisiones correctas cuando nosotros elegimos a quienes nos representan a nivel mundial y a quienes gobiernan nuestra nación. Si bien la palabra nos enseña en el libro de Romanos que debemos someternos a la autoridad, que las autoridades están para respetar, y hablo de la autoridad que viene acompañada de integridad. La autoridad Dios la delega cuando la persona es íntegra, cuando el ser humano, cuando el ciudadano, cuando ese líder, cuando ese senador, cuando ese gobernador, ese alcalde, cuando esa figura pública de gobierno, que en la palabra se representa como reyes y jueces en la tierra, tienen una vida de ejemplo y de integridad en todo sentido. Pero cuando esa persona no es íntegra, cuando ese gobernante tiene un hogar disfuncional, cuando no es ejemplo de familia estable, de crianza con ternura, de valores, de urbanidad, ¿a quién elegimos? A la disfuncionalidad, al caos, al desorden, a la inestabilidad mental, a la inestabilidad emocional. Y eso es lo que llega a nuestra nación. Y en eso convertimos a Colombia, a nuestro país. No sigamos cayendo en el error continuo de no analizar cómo es la vida del gobernante. Porque el gobernante es una figura pública, claro que su vida se vuelve un libro abierto. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dejando a Colombia? ¿En qué hemos convertido a nuestro país? Los gobernantes deben ser ejemplo de integridad en el hogar, de no infidelidades, de no faltarle respeto a la esposa, de no hacerle palabras hirientes, machistas y misóginas. Porque la palabra enseña al varón a respetar a la esposa como un vaso frágil, a tratarla con ternura, no con violencia, a ser el mayordomo del hogar. Si un hombre de gobierno no es ejemplo en su hogar, no tiene autoridad en el hogar, no tiene un hogar estable, la familia es entendida por la sociología, la social y la antropología como la primera estructura social, como la primera empresa social. Y así lo dicen los notarios cuando se va a la boda civil. Yo quiero en mi Colombia gobernantes íntegros que me den ejemplo de ser esposos idóneos, padres íntegros con sus hijos que eduquen con amor y con ternura, con buen trato y respeto hacia sus hijos, donde sus hijos se sientan seguros y confiados en ellos, que sean ejemplo y modelo de bienestar, de seguridad, de éxito, de triunfo, de integridad, de honestidad. Esos son los gobernantes que queremos ver en Colombia. No el gobernante alcohólico, no el drogadicto, no el que mata con la palabra, no el que hiere, no el que lastima, no el misógino, no el machista, el que respeta, el que enseña virtudes y enseña valores a través del ejemplo de su día a día.
¿Cómo van a liderar Colombia? ¿Cómo van a ser buenos gobernantes, buenos administradores públicos de una nación si la primera empresa que Dios le permitió a mujeres y hombres, que fue conformar un hogar, se desbarató y no hicieron nada por mantenerla en integridad? Cuando un gobernante va por un lado, su esposa va por el otro, los hijos por el otro, bien a sus anchas, y no hay unidad ni amor en ese hogar, ¿cómo va a amar a Colombia? ¿Cómo va a llevar un país en su corazón un gobernante cuando no lleva el hogar en su alma? Debemos volver al Creador. A los gobernantes no se les puede olvidar porque uno los ve en los cultos, en las misas, en las épocas de campaña. Será de labios para afuera que creen o muy en el fondo creen que hay un Dios sin religiones, pero que realmente sea con acciones, no con palabras que crean. Colombia se restaura, se transforma para bien cuando todos empecemos a ser íntegros. Yo trabajé en un banco y una de las cosas que ese banco tenía en la entrevista era valorar la integridad de quienes iban a asumir roles de autoridad, de alto gobierno en ese banco. Y para el Banco Colombia, en su momento, lo pongo como ejemplo, era muy importante que ese presidente de sucursal, que ese presidente regional fuera íntegro delante de Dios y fuera ejemplo de hogar. Por eso hacían visitas domiciliarias para ver si eran desordenados en la casa o eran ordenados, si los hijos los respetaban, si había una cónyuge amorosa, porque todo ese factor de la primera empresa social que es la familia, cómo se relaciona esa figura de autoridad, sea mujer o hombre, así va a relacionarse con su entorno y así va a llevar las riendas de una nación. Un hombre o una mujer de gobierno que no tiene una integridad a nivel familiar, que no tiene una estabilidad a nivel emocional, que no tiene un hogar de testimonio, de ejemplo para bien, no tiene sabiduría para gobernar y no va a tomar nunca buenas decisiones. Tomará malas decisiones porque está inestable, porque está en desequilibrio sus pensamientos, porque no tiene las emociones en el puesto, porque no es íntegro y nos va a llevar por un camino de iniquidad. Y el país se nos desmigaja. Mi pregunta es, ¿será que el país por años ha sido gobernado por personas sin integridad? A mayor altura, la exigencia del cielo es alta. Hay gobernantes que se les olvida que quien pone los sacerdotes y los reyes es el Eterno, y que nada se mueve en esta tierra sin su autorización, y todo con un propósito, para exhortar o para bendecir. No esperemos, Colombia, que venga el juicio de Dios y la exhortación sobre nosotros. Estamos a tiempo de tomar decisiones correctas. Si nos hemos equivocado por años en las decisiones que hemos tomado, porque no hemos tenido en cuenta que esas personas que nos lideran en la empresa privada, en la empresa pública, en la empresa pequeña, en la macroempresa llamada Colombia, no son ejemplo, no va a haber estabilidad en esa gran empresa llamada Colombia, porque es una empresa social, es una organización. Reflexionemos y transformémonos. Gracias.